Vamos ahora a temas económicos porque la Cámara Nacional de Comercio ha estimado cifras positivas para el 2018 a pesar de la inflación. En la Ciudad de México, la Cámara Nacional de Comercio prevé un incremento del 2.7% en ventas. Estimaciones dadas a conocer por el presidente de la Cámara, Humberto Lozano Avilés, indican que tan solo en enero de 2018 las ventas podrían alcanzar los 63.185 millones de pesos. También esperamos que el índice de precios al consumidor tenga un incremento del 3.8%. El crecimiento se debe principalmente a la actividad económica del Día de Reyes, cuya derrama económica fue de 2.841 millones de pesos, 2.3% más que el año pasado. En este sentido, y con base en el análisis del comportamiento de los principales indicadores económicos del país, la Canaco prevé que el Producto Interno Bruto a finales de 2018 tendrá un crecimiento de 2.4%, lo que representa un incremento del 6.67% respecto al 2017. Seguimos reportando cifras positivas, al menos para la Ciudad de México. Como siempre lo hemos dicho, sabemos que no es la realidad del país, de la mayor parte de los estados. Dijo que la inflación, que actualmente registra el 6.77%, podría traer aumentos en algunos productos y explicó que hasta el momento los productos que han registrado incrementos de entre 4 y 6% son los manufacturados en México y que los extranjeros han mostrado estabilidad. Hay muchos productos que ya desde enero y en esta cuesta de enero ya han reflejado estos aumentos, como productos lácteos, como bebidas azucaradas. A pesar de todo, la Cámara Nacional de Comercio estimó que durante el 2018 los sectores comerciales que registrarán mayor crecimiento serán autoservicios, electrodomésticos, ropa y juguetería. Con imágenes de Javier Martínez, Eric Pinto, 21 Noticias.